¿El Mesías murió en una cruz romana o en un poste judío? La cruz es el símbolo del cristianismo. Sin embargo, en la escritura bíblica no se describe el instrumento de ejecución que se usó en el caso de Yeshua. Así que nadie sabe a ciencia cierta cómo fue ese instrumento de ejecución. Y por eso hay una gran polémica en el cristianismo. De todas formas, si escudriñamos la escritura e investigamos un poco de historia acerca de los dioses paganos romanos, podemos concluir que Yeshua no murió en una cruz, sino en un madero, poste o palo vertical. Al referirse a este instrumento de muerte, el griego original en los evangelios usa el término estauros. Estauros es una palabra griega que en las formas del griego más antiguas, 4 o más siglos antes de la era común, se empleaba el plural para significar estacas, postes o palos colocados en posición vertical para formar una empalizada o para actuar como base de una casa construida en un lago. En la época de Yeshua se usaba el término en singular para indicar un instrumento de ejecución capital. La palabra estauros procede del verbo histemi, erguirse, estar de pie, que a su vez viene del indoeuropeo estao, tallo, retorno, misma raíz que de la que vienen el alemán steigen, el inglés stand y el castellano estaca, de significados semejantes. Vamos a ver la traducción que está en las Biblias en español. En Mateo 27:40, Biblia Reina Valera de 1960, dice: y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. La traducción correcta sería desciende del poste. En Juan 19:17 dice: y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. La traducción correcta sería y él cargando su poste. Como vemos, en la mayoría de las Biblias cristianas está la palabra traducida como cruz, pero como vemos, esta palabra denota primariamente un palo o una estaca derecha. Como complemento, estauros nunca se refiere a 2 piezas de madera unidas en un ángulo. La Biblia también utiliza el término griego xilón como sinónimo de estauros. Esta palabra significa madera, leño, estaca, palo o árbol. Es una nota incorporada a la obra de Historia Universal de la Iglesia Católica de René F. Rosbacher, que allí explica que tanto este término como su equivalente hebreo no significan propiamente lo que nosotros entendemos por cruz, sino simplemente madero. Vamos a ver esto en los 4 versículos siguientes del Brit Hadashah, que para el cristianismo es el Nuevo Testamento. En Hechos 5:30 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. En Hechos 13:29 dice: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. En Gálatas 3:13 dice: el Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y en Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Como vemos claramente aquí,
el sinónimo de poste se toma simplemente como madero. Ahora bien, establezcamos a través de la Tanakh, que es conocida en el cristianismo como Antiguo Testamento, que el madero es un instrumento de ejecución hebrea. En Deuteronomio 21:22 dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicisteis morir y lo colgasteis en un madero. En Deuteronomio 21:23 dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Elohim es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Elohim te da por heredad. En Josué 8:29 dice: y al rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Josué 10:26 al 27 dice: y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se había escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En Esdras 6:11 dice: también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Creo que hemos establecido de una manera clara en estos versículos que en la Brit Hadashah no está el término cruz referenciado como tal en ningún versículo de la Escritura, sino que dice poste o madero, y que el madero es una forma típica de ejecución del pueblo hebreo o judío para la época de Yeshua. Veamos entonces qué es la cruz romana. La cruz romana es el símbolo del mitraísmo, que es la adoración al dios sol. El mitraísmo se representa con una cruz en un círculo que simboliza el sol. Las 4 esquinas de la cruz representan el año solar. La cruz entonces es un símbolo de una religión pagana idolátrica. Cuando Roma conquistó Persia, el ejército romano adoptó la adoración a Mitra, la que es la versión persa del Tamuz babilónico. El símbolo de Mitra era el mismo que el símbolo de Tamuz, la Tau babilónica o cruz. Cuando Roma conquistó Jerusalén, ellos colgaron a patriotas judíos en la cruz de Mitra como sacrificios al dios sol romano, que nació el 25 de diciembre. Las calles de Jerusalén, conocidas como la Vía Dolorosa, conducen a un patio abierto donde usted debe caminar cuidadosamente alrededor de los restos destrozados de las columnas que una vez adornaron la entrada al templo de Afrodita. Afrodita es la versión romana de Istar, la diosa babilónica de la fertilidad. Istar y Afrodita eran adoradas en el primer domingo después del equinoccio vernal, el día de la primavera, en el cual hay proporciones iguales de luz y oscuridad. El domingo de Afrodita, los adoradores de la diosa romana del sexo hacían una peregrinación a lo largo de las calles de Aeolia Capitolina y se amontonarían en su camino al templo adornados con lirios blancos. La madre de Constantino seleccionó este mismo sitio como el lugar oficial de entierro del Jesús romano. El templo de Afrodita, la reina del cielo, estaba destruido y Helena construyó la iglesia del Santo Sepulcro sobre esas mismas piedras angulares. El domingo de Pascua, la peregrinación de los adoradores del dios Sol siguió y sigue desfilando a lo largo de estas mismas calles y amontonándose en la misma ubicación para adorar al Jesús de Constantino y su madre María, la nueva reina del cielo, los cuales tomaron convenientemente el lugar de Mitra y Afrodita.
Las calles que los adoradores de Afrodita pisaron están ahora adornados con las ficticias estaciones de la cruz, mientras que las calles que Yeshua caminó, no gracias a Roma, están enterradas bajo los escombros de 2000 años de tradiciones paganas. Durante los siguientes 16 siglos posteriores a la resurrección de Yeshua, la mayoría de judíos mesiánicos y sus convertidos gentiles fueron absorbidos en la cultura romana de Constantino, o fueron, como los rabinos judíos, perseguidos, torturados y ejecutados en el nombre del Jesús romano y bajo el simbolismo de la cruz mitraica. De acuerdo a la tradición babilónica, cuando Nimrod fue asesinado, él ascendió al cielo y se convirtió en el dios Sol. Cuenta la historia que la viuda de Nimrod quedó embarazada por los rayos del sol y ella dio luz a su esposo Nimrod, reencarnado en el día del solsticio de invierno, en el calendario antiguo, el 25 de diciembre. Ella nombró a este dios Sol renacido Tamuz. Pero ¿por qué había mujeres llorando por Tamuz? Tamuz fue herido a muerte por un jabalí en un accidente de caza a los 40 años de su vida. Cada año, a partir de entonces, adoradores del dios Sol apartan 40 días, un día por cada año de su vida, en el cual llorarían por Tamuz, al negarse ellos mismos a un placer en esta vida por el placer de Tamuz en la otra vida. Toda la temporada de la adoración al dios Sol se terminó después de la muerte de Tamuz. La viuda de Nimrod murió y regresó a la tierra en un huevo gigante que aterrizó en el río Éufrates y se resquebrajó. De ahí surgió la esposa de Nimrod, reencarnada como Star, la diosa de fertilidad de torso desnudo, que convirtió a un pájaro en un conejo que pone huevos para proclamar su divinidad. Este es el tal conejo de Pascua que se celebra principalmente en Estados Unidos. El domingo de Pascua fue nombrado en honor a este evento. Los 40 días de llanto por Tamuz concluyeron al sacrificar a un jabalí que representa al que mató a Tamuz y se come jamón el domingo de Pascua. Estos 40 días son ahora la Cuaresma católica, que va a partir del miércoles de ceniza hasta la Semana Santa. Constantino adoptó la mayoría de las abominaciones que rodean la adoración del dios Sol en lo que ahora es el cristianismo moderno. Incluso la señal de Mitra, el taoísmo babilónico o la cruz de Tamuz decoraba los estandartes de las legiones romanas 100 años antes del nacimiento de Yeshua. Los judíos fueron crucificados por miles en la cruz de Mitra, en las calles de la ciudad de Jerusalén. Fueron crucificados como sacrificio al dios Sol romano. Este es el emblema que Constantino escogió para designar su nueva religión, el mismo emblema que había decorado los estandartes de batalla de Roma por 4 siglos de conquistas. Ahora bien, veamos lo que es el mitraísmo. Se denomina mitraísmo o misterio de Mitra a una religión muy difundida en el Imperio Romano entre los siglos 3 antes de la Era Común y 4 después de la Era Común, en que se rendía culto a una divinidad llamada Mitra y que tuvo especial implantación entre los soldados romanos. Está inspirado en el culto iranio a la divinidad zoroástrica, Yasata, que a su vez viene del culto babilónico a Tamuz. La deidad de Mitra está documentada en Asia Menor desde el siglo XV antes de la Era Común y gozaba de gran popularidad, sobre todo entre los legionarios romanos, pero también incluía a otros funcionarios, comerciantes e incluso esclavos. Las mujeres, en cambio, estaban estrictamente excluidas. El culto tenía su centro en Roma y fue popular en toda la mitad occidental del imperio, al sur hasta el África romana y Numidia, al oriente hasta la Dacia romana y al norte hasta la Britania romana, y en menor medida en la Siria romana.
El culto alcanzó su apogeo a finales del siglo II y en el siglo III después de la era común, con la adhesión al culto del emperador Cómodo entre el 180 y el 192 después de la era común. La relación con el sol romano se fue estrechando con el paso del tiempo hasta que Mitra y Sol acabaron fusionándose. Como el sol Invictus, Mitra, el dios, fue venerado por numerosos emperadores, especialmente desde Aureliano, incluido el joven Constantino I entre el 306 y el 337 después de la era común. Sin embargo, con el establecimiento del cristianismo en el Imperio Romano, el mitraísmo fue absorbido por el cristianismo, quien adoptó la casi totalidad de sus prácticas, ya que convirtieron al Jesús romano en el nuevo dios Sol, que hasta este momento es adorado por el cristianismo en todas sus denominaciones. ¿Por qué estaba Roma gobernando a Israel? Roma entró en la región de Judea en el año 64 antes de la era común, tras el fin de la tercera guerra entre Roma y Mitrídates del Ponto, cuando las legiones de Pompeyo el Magno vencieron y Siria pasó a ser una nueva provincia romana. Las luchas intestinas de la dinastía Hasmonea, reinante en Judea, otorgaron un papel de juez a Pompeyo, que en el año 63 antes de la era común asedió Jerusalén, comenzando así el dominio de Roma. Herodes fue confirmado como rey por el Senado de Roma, gobernando entre el 37 antes de la era común y el primero antes de la era común. A su muerte finalizó la independencia nominal del reino de Judea, siendo anexionado y pasando a formar la provincia romana de Judea. Los romanos mantuvieron la autonomía religiosa y algunos derechos legislativos y judiciales a los judíos encarnados en el Sanedrín. ¿Por qué Yeshua no pudo haber sido crucificado? Esto es claro. Básicamente, si Yeshua hubiera sido sacrificado al dios Sol Mitra, con una muerte romana, no pudiera haber redención para nosotros, porque habría sido un sacrificio para una deidad pagana, en vez de un sacrificio para Jehová. En el estudio que hice acerca de la idolatría, cuyo enlace está ahora en pantalla, establezco claramente que el Padre Eterno detesta que se adore mediante imágenes o símbolos, y en esto está incluida la cruz. A los israelitas se les ordenó que no usaran símbolo alguno en su adoración. En Deuteronomio 4, del 15 al 19 dice: guardad, pues, muchos vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo su ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Elohim los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Por su parte, los seguidores del Mesías hebreo Yeshua recibieron el siguiente mandato: huyan de la idolatría. En 1 Corintios 10:14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Los primeros seguidores de Yeshua no eran cristianos, ni usaban una cruz como símbolo. Todos eran judíos mesiánicos porque venían de la secta judía y creían en el Mesías, o gentiles convertidos de la casa de Efraín, las 10 tribus perdidas. En 2 de Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Por otro lado, Pilatos, el gobernante romano, se lavó las manos. En Mateo 27:24 dice:
Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Esto nos indica claramente que Roma se apartó totalmente de la ejecución y por esto no fue sacrificado al Dios Sol, sino que recibió muerte judía. En Juan 19, del 17 al 22, en la traducción correcta dice: y él, cargando su poste, salió al lugar llamado de la calavera, y en el hebreo Gólgota, y allí le colgaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Yeshua en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre el poste, el cual decía: Yeshua de Nazaret, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Yeshua fue colgado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Y queriéndose apartar totalmente de su muerte, fue que Pilato le mandó colocar este letrero para indicar que Roma no había sido el causante de su muerte. Y también se concluye que su muerte no iba a ser un sacrificio para Mitra, por lo cual se le colgó en un poste. El término colgar no debe confundirse aquí con el de la muerte por soga en el cuello, sino muerte por asfixia, que resulta de estar colgado de los brazos. Yo utilizo muchas veces el término empalar, pero este también tiene que ser aclarado porque en su definición se dice que el palo atraviesa el cuerpo y en el caso de Yeshua no fue así. De los ladrones, estos sí fueron crucificados, pues recibieron muerte romana, y una imagen más real sería el de un poste en medio de dos cruces. Sigamos entonces el consejo de Pablo, el Cheliac Shaul, que nos dice en 2 Corintios 6:17: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. 300 años después de la resurrección de Yeshua, cuando las congregaciones se habían apartado de sus enseñanzas, el emperador Constantino el Grande adaptó la religión al dios Sol Mitra y la convirtió en el cristianismo moderno. El que tenga oídos, que oiga. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el More Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.